Bienvenidos nuevamente a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y voy a estar con ustedes en estos pocos minutos compartiéndoles las actualidades, las circunstancias, todo lo que pasa dentro de la Iglesia Católica, en el mundo, en Colombia, en nuestra ciudad y de manera muy particular en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo. Hoy tenemos un tema bien interesante, es un tema que tiene que ver con la apertura de los templos en diferentes partes del país, con las directrices que se han dado al respecto, con los protocolos que se han planteado, pero también con la realidad de si en últimas los templos van a abrir o no, y cuáles son esas circunstancias en las que van a abrir o cuáles son las razones por las que algunos de los templos de la Iglesia Católica en Colombia todavía no han abierto o siguen a la expectativa de esta posibilidad que ha dado el gobierno. Vamos entonces a estar mirando en un primer momento una información que nos habla específicamente de la Conferencia Episcopal de Colombia, que ha dado a conocer entonces el protocolo de bioseguridad que aplicará en sus templos. Recordemos que la medida no solamente es una medida que cobija a la Iglesia Católica, sino que también cobija a los otros cultos, a las otras iglesias de otras confesiones religiosas, cristianas o no. Estamos hablando de una directriz del gobierno en torno al tema religioso. La Conferencia Episcopal entonces ha dado a conocer este protocolo. Es un documento que contempla procedimientos de higiene y prevención para antes, durante y después de la celebración y especifica los elementos de protección y de control con los que debe contar cada parroquia. Antes de iniciar cada Eucaristía, por ejemplo, los párrocos deben asegurarse de la desinfección general del lugar y de los elementos de culto, también de hacer una inscripción previa de los fieles que asistirán para que el aforo no supere las 50 personas, garantizar un control a la entrada, diligenciar una planilla con los datos de los asistentes, medir la temperatura de cada uno y asegurar que quienes ingresen sigan los pasos de higiene como lavado de manos, desinfección de zapatos, uso de tapabocas y distanciamiento físico. Ahí tienen pues una primera aproximación a estas medidas de bioseguridad. Durante las celebraciones, los templos deben tener ubicaciones y rutas demarcadas para asegurar los 2 metros de distancia entre cada persona. Asimismo, un solo ayudante podrá manipular, además del sacerdote, los elementos de la celebración. Después de la celebración, las parroquias deberán organizar la logística para la evacuación del templo sin aglomeraciones, garantizar la desinfección del recinto y reabastecerse de los elementos de bioseguridad. De igual forma, se deberá capacitar a agentes pastorales que ayuden en cada etapa del proceso. Estas personas deberán dominar a fondo el protocolo de bioseguridad y tener nociones frente a los síntomas de la enfermedad y los procedimientos a realizar en caso de una emergencia. Hay además cambios en algunos ritos. De acuerdo con la Conferencia Episcopal, a partir de ahora se recomienda no dar la paz, sino reemplazar este símbolo por algún otro que no implique contacto físico. De momento no está permitida la presencia de menores de edad en las Eucaristías, por lo que no habrá participación de monaguillos. La comunión deberá ser entregada de forma recomendable en la mano. Ahí tenemos pues estas disposiciones de bioseguridad que se deben cumplir en los templos. Por ahora es un protocolo. Repetimos, estamos en esta etapa en que ya se aprobó la norma, ya se dio vía libre. Ahora los alcaldes pues son los que tienen que mirar en cada una de sus circunscripciones cómo implementan la medida o no y bajo qué condiciones. Precisamente de esto vamos a hablar en torno a lo que sucede en la Arquidiócesis de Medellín, que aún no empieza los pilotos de las iglesias. Vamos a mirar las razones. Esta es una información que la apoyamos en una noticia de Blue Radio. Luego de conocerse el decreto del Ministerio del Interior y la resolución del Ministerio de Salud, mediante la cual se establecen los protocolos para la reactivación de los oficios religiosos, la Arquidiócesis de Medellín señaló que dependen del aval de los alcaldes de los municipios donde tienen presencia las iglesias y definir las pruebas piloto de ellas mismas. El padre Diego Díaz, delegado para comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín, dice que por ahora no han definido cuántas iglesias harían apertura de los primeros pilotos de actos religiosos. Estamos en diálogo por ahora con las alcaldías que pertenecen a la zona de la Arquidiócesis de Medellín para poder mirar en qué momento iniciar las pruebas piloto. No tenemos, dicen ellos, todavía claridad si todas las parroquias abrirán al tiempo o primero unas, luego otras. Es una situación que pues habrá que irse analizando y será
definida por los alcaldes. Con las secretarías de salud de Medellín, Bello, Copacabana, Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella, donde hace presencia la arquidiócesis, avanzan en la aplicación de las medidas de bioseguridad y los protocolos para su aprobación y autorización para poder comenzar con esta apertura. Bueno, ahí tenemos entonces la situación en la arquidiócesis de Medellín, ahí tenemos como imagen el acceso a la iglesia de Buenos Aires del Sagrado Corazón y pues todos estamos a la expectativa. Pues no hay afán, hay que tomar las medidas del caso. Recordemos que es una situación compleja. Hemos tenido ya informes de otras partes del mundo y otras ciudades en donde precisamente por no hacer las cosas bien hechas, los templos han abierto, se han convertido en focos de contagio y luego han tenido que volver a cerrar. Esperemos que eso no ocurra con nosotros. Por ahora la arquidiócesis de Medellín está pues a la espera de que la alcaldía y sus delegados pues lleguen a unos acuerdos, se revisen profundamente los protocolos de bioseguridad, pero realmente todavía no hay una definición al respecto. Estamos esperando. En Bogotá la cosa es un poco más distinta. Allí ustedes saben que el foco de contagio es mucho mayor, hay más problemas, hay más inconvenientes y por eso las iglesias de Bogotá tendrán que esperar un poco más de tiempo para abrir. Vamos a apoyar en una información del diario El Tiempo. El sacerdote Jorge Bustamante, director de doctrina de la Conferencia Episcopal y vocero para el Diálogo Nacional de la Reapertura de los Templos, dijo que la autorización inicialmente va a ser para municipios no COVID, lo decíamos ahora, y en un segundo momento para los COVID de baja afectación. Sabemos que Bogotá, sin embargo, está, sigue diciendo él, dentro de las ciudades de alta afectación. Por lo tanto, en estos momentos no entra en esta autorización del decreto que entró en vigencia a partir del 1 de julio, sino que tiene que entrar en otro diálogo, explicó el religioso. El vocero de la Conferencia Episcopal también señaló que en el caso de la capital del país debe ser la alcaldesa Claudia López quien haga la solicitud ante el Ministerio del Interior previo diálogo con los representantes de las diferentes religiones o jurisdicciones, en el caso de la arquidiócesis de Bogotá, y en el caso de la Iglesia Católica pues debe ser obviamente con ellos. En una reunión con el Ministerio de Salud se planteó que era posible en Bogotá diferenciar zonas, así como la alcaldía ha clasificado algunos sectores de baja afectación o de alta afectación, pero que eso tiene que ser producto de un diálogo directo con la alcaldesa. Ahí tenemos entonces la situación de la iglesia en Bogotá. Recordemos que estas normativas, pues como decíamos ahora, y lo recordaba el sacerdote que dio el informe, aplican para municipios no COVID con baja afectación o que han tenido un manejo adecuado de la pandemia. Desafortunadamente Bogotá no reúne esas características y por lo tanto tendrá que esperar un tiempo más para mirar a ver cómo se desarrollan las cosas. Vamos ahora a Bucaramanga, otra ciudad que tiene la posibilidad de abrir los templos, pero que tiene una propuesta bien interesante. La iglesia en Bucaramanga propone reanudar las Eucaristías, pero al aire libre. Vamos a mirar de qué se trata. Una información también de Caracol Radio. Tras conocerse los lineamientos del Gobierno Nacional para la reapertura paulatina de los templos en el país, la Arquidiócesis de Bucaramanga ya tiene un borrador de lo que será su propuesta para iniciar Eucaristías de manera presencial. Monseñor Ismael Rueda Sierra manifestó que, conociendo el aumento en los casos de COVID-19 en el departamento, lo que plantean desde la Iglesia Católica es comenzar las misas al aire libre, en el caso de la Catedral de la Sagrada Familia en el Parque Santander específicamente. Si bien en este momento las parroquias como San Laureano y Sagrado Corazón de Jesús son las más opcionadas para ser parte de esta prueba piloto, la arquidiócesis ya está en diálogo con otros párrocos del área metropolitana para la reapertura de estos establecimientos. Bucaramanga, recordemos, es una de las primeras ciudades en postularse para la reapertura de las iglesias. Ahí tenemos una idea llamativa. Muchas iglesias tienen parques enfrente a ellas, tienen zonas aledañas libres y pues una de las condiciones que supuestamente propicia el contagio es el encerramiento. A lo mejor esta alternativa de Eucaristías al aire libre pues da también una opción para que quienes tengan ese temor del encierro en los templos pues tengan esta otra alternativa. Ahí está la propuesta pues desde Bucaramanga. Interesante, no nos imaginamos muy bien cómo sería la cosa, pero pues ahí tenemos una imagen que nos podría dar como una luz. Recordemos que aquí en Medellín pues la Eucaristía se ha celebrado de esa manera en la Plaza de Banderas, en muchas otras ocasiones, incluso en la
en la Avenida del Papa, pues las Eucaristías eran al aire libre, o sea que descabellada no es la propuesta. Y de pronto por el lado, repetimos, de estar dentro de un espacio cerrado que podría generar algunas complicaciones, pues es una alternativa válida. Vamos a hablar ahora que hemos estado hablando tanto de los obispos y de sus posturas frente al tema de la pandemia y la reapertura de las iglesias. ¿Qué fue lo que trataron los obispos en la conferencia episcopal que se reunió en días pasados de manera virtual? Recordemos que estas reuniones, todas las agremiaciones las están haciendo de esta forma, el Congreso, la rama judicial, las empresas y la Iglesia en este caso, que semestralmente hace su encuentro de obispos, pues ahora lo hizo de manera virtual. Discernir la luz, discernir a la luz del Evangelio, la hora presente de la Iglesia y el mundo, marcada por la pandemia del COVID-19 que nos pide pensar y replantear las realidades fundamentales de la convivencia social, religiosa, política, económica y cultural y ecológica para situar la misión de la Conferencia Episcopal en este contexto y establecer sinodalmente las claves y directrices pastorales para continuar la tarea evangelizadora. Este fue el objetivo en un primer momento señalado por el presidente del Episcopado colombiano en esta reunión, Monseñor Óscar Urbina Ortega, al abrir el lunes pasado, 6 de julio, los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Colombiana número 110. Conectados, como lo decíamos anteriormente, virtualmente desde cada rincón del país, los obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia analizaron la situación actual y los desafíos de la acción evangelizadora de la Iglesia Católica en el contexto de la pandemia del COVID-19, que para Monseñor Urbina requiere una transformación que debe comenzar por la toma de conciencia del momento complejo que atraviesa el mundo. Monseñor Urbina, que también es arzobispo de Villavicencio, exhortó a ver la pandemia no como una fatalidad irreversible, sino más bien como una posibilidad de conversión y cambio en el ser humano, pero además como un impulso para la misión por la que fueron llamados al servicio episcopal, la de guiar y estar al servicio de los demás. Recordemos que estas palabras pues las dirige Monseñor Urbina a todos sus compañeros obispos de todo el país de manera virtual, reunidos en la conferencia episcopal. Ahí tenemos una imagen que ya para todos se nos ha hecho común, estas reuniones virtuales donde aparece la imagen de cada uno de los participantes y si no por lo menos las iniciales de su nombre, vía Teams, vía Zoom, bueno, alguno de estos medios que se están utilizando para hacer estas reuniones. La Iglesia pues no es ajena a eso, los obispos prefirieron tener este encuentro de manera virtual, además no les era permitido, entre otras cosas. Y pues como siempre analizaron la realidad de la Iglesia, en este caso específicamente en el contexto de la pandemia y de los retos tan grandes que se tienen en este momento frente a la apertura de los templos y la manera como la Iglesia va a recuperar su dinámica económica, su dinámica celebrativa, esto que le hace tanta falta a los fieles de poderse reunir en la casa de Dios y tener momentos de celebración eucarística acordes con lo que siempre hemos vivido. La virtualidad ha funcionado, pero estamos ávidos también de regresar a nuestros templos, ojalá con mucha responsabilidad, con todas las medidas de bioseguridad necesarias y pues que si las cosas se dan y el Señor lo permite podamos disfrutar de la mejor manera de estos momentos de encuentro con Él, en su casa, en la casa de Dios. Estas han sido entonces las informaciones que quise compartir con ustedes en el día de hoy. Estamos en este contexto de la pandemia, seguimos esperando la reapertura de los templos, estamos muy expectantes de la manera como podemos participar también en esta dinámica. Bueno, les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe. Recuerden suscribirse a mi canal, ya estamos llegando a la cifra de 1000 suscriptores que nos va a dar unas posibilidades muy importantes, muy buenas para poder seguir con esta obra de evangelización a través de la información de la Iglesia Católica. Estamos, creo que ya hoy llegamos a los 998, si no estoy mal, es posible que hoy lleguemos a los 1000. De ustedes depende que lleguemos a ese número de suscriptores y que aún pasemos de ese número y esta información le llegue a mucha gente de manera oportuna. Recordemos que noticieros con información de la Iglesia son pocos y noticieros que nos hablen de otras cosas que no sea las de siempre, pues también hacen falta. Los invito a que sigan conectados con este canal. Recuerden entonces suscribirse, poner una mano arriba, eso es importante dentro de la dinámica de YouTube, y
También es importante que activen la campana de notificaciones para que estén pendientes del momento en que pueda llegar esta información. Trato de hacerla lo más asidua posible, pero ustedes comprenderán que otras realidades de la vida pues le impiden a uno hacer este informativo día a día. La idea sería hacerlo así, pero con la ayuda de Dios ahí vamos día a día dedicándole un poco más de tiempo y pues con todo agrado comparto estos momentos con ustedes. Que estén muy bien, hasta pronto y seguimos entonces esperando la reapertura de nuestros templos.